¿Y sabes qué es la cena del Señor? Es el Evangelio en nuestras vidas, ¿sí? Es ese pan de vida que ahora nos da vida, es ese vino que es la representación de su Espíritu Santo, y por eso él nos dice que lo hagamos todas las veces en conmemoración suya. Cada vez que tú y yo vamos al Evangelio y que estamos dentro de su palabra, ¿sí? Lo estamos haciendo en conmemoración de él, esperando su regreso, esperando el regreso del amado, ¿sí? Entonces, pero fíjense que hay algo bien interesante. Al llegar a este tema, se pasa de un extremo a otro, es decir, de hablar del cabello y de la ropa, ¿sí? A las mujeres, se pasa Pablo a la cena del Señor. Y es que este tema es totalmente relevante para nuestra vida. Es un tema fundamental para nuestra vida. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Es que como que veo muchos así como que muy distraídos. Pero bueno, entonces, realmente es un tema de relevancia y fundamental para nuestra vida de fe. Probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación y de nuestra comunión con el Señor. Debe ser esa parte donde el Señor llamó a sus íntimos, llamó a sus 12, ahí no estuvieron los 120, no estuvieron los 70, no, estuvieron los 12, ¿sí? Aquellos que caminaron con Él, comían con Él, dormían con Él. Y entonces ahora para nosotros esta comunión es algo muy, muy íntimo y muy sagrado para con nosotros. El Señor con nosotros, el Señor está en nosotros y el Señor está con nosotros, ¿sí? Y entonces esta parte más sagrada de nuestra relación y de esta comunión y de este hermoso compañerismo con Jesús el Cristo en el día de hoy, no solo es un punto de vista individual o algo en el cual como congregación podemos llevarlo a cabo para hacer un rito más, no es precisamente nosotros como el cuerpo de Cristo, como miembros que somos tú y yo, de una comunidad de creyentes que hemos creído al Evangelio para proclamarlo, vivirlo, anhelando el regreso de nuestro Señor. Entonces, vemos que posiblemente la iglesia de Corintios, muchos creyentes, ya habían tomado precisamente esta cena como algo, como una tradición, como un libertinaje, ¿sí? Que no tomaban verdaderamente en serio la implicación de este encuentro espiritual con el Evangelio, con el Señor, ¿sí? Y entonces sabemos que tuvo sus consecuencias, ¿sí? Aquellos que no tomaban en serio la cena del Señor, sino que la tomaban ya como algo tradicional, como un festejo más, como algo donde sí se proclamaba la libertad, pero se había caído en ese extremo, ¿sí? Y entonces Pablo va y advierte aquí que Dios los juzgará, ¿sí? Y les dice, juzgará a ustedes por la manera en que ustedes están participando en la cena del Señor, ¿sí? Indicando que los corintios habían realmente, en realidad, habían hecho esto como lo que les repito, como lo que les decía, algo ya muy sin tomar la relevancia de lo que significaba la cena del Señor, ¿sí? Y entonces, ahora estaban siendo juzgados unos a otros, ahora estaban sufriendo las consecuencias precisamente del castigo de Dios. Dice que por eso muchos dormían ya, ¿sí? Muchos enfermos, muchos caían enfermos, y por la forma de que estaban observando la cena del Señor. Ellos no discernían realmente, ¿sí? No discernían la realidad del cuerpo de Cristo. Y deberíamos ahora nosotros también preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo vivimos hoy la realidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estamos tú y yo viviendo esta realidad? ¿Sí? Es para nosotros, el Evangelio para nosotros es todos los días. El Evangelio para nosotros es nuestro maná, es ese pan de vida, ¿sí? Pero realmente lo estamos viviendo. Yo creo que el Señor nos ha venido hablando una y otra vez. Hoy anunciamos que íbamos a tener cena del Señor, ¿sí? Pero a veces
como iglesia se nos olvida. Entonces empezamos a dispersarnos, empezamos a prestar atención a otras cosas. ¿Cómo estamos viviendo en realidad el cuerpo de Cristo? La mayoría concentra su atención, o aquí vemos que los corintios, ¿sí?, prestaban su atención en el método de la celebración de la Cena del Señor, más que el significado, más que la profundidad de lo que Dios nos quería enseñar a través de la cena, ¿sí? Y entonces se tomaba como un ritual, se tomaba ya como un método, y así como los detalles externos de ese ritual, bueno, preparaban un buen vino, preparaban un buen pan, etcétera, etcétera. Y tenía que ver más con la actitud realmente que con lo que era un buen vino o un buen pan. Porque el buen vino es Él, el buen pan es Él, ¿sí? Es ese Manuel en nosotros, ¿sí? Y entonces la cena del Señor, amada iglesia, constituye la más elevada expresión y la práctica de adoración que nosotros le podemos dar al Señor, porque le estamos reconociendo que Él está ahí en tu mesa, que Él está ahí contigo, conmigo. Y en realidad la cena del Señor así se celebraba anteriormente en las casas, como ahorita tú y yo lo estamos haciendo. ¿Por qué el Señor ha permitido estos tiempos en la cual estemos, por decirlo así, enclaustrados o en esta cuarentena? El Señor se quiere manifestar a nuestras vidas. Dios quiere manifestarse tal cual a nuestras vidas. Y entonces la cena del Señor constituye esa expresión de amor y esa práctica de adoración de nuestro corazón para su corazón. Esa es la adoración al Señor. Es la obediencia. Y por eso podemos ver manifestado aquí en la cena del Señor también el Evangelio, cómo Pablo lo empieza a mostrar y cómo Pablo lo enseña. Y quizás nosotros estamos incluidos y Dios quiere incluirnos en esta relación cada día íntima con Él, ¿sí? Y ahora es como si tú y yo estuviéramos incluidos ahora en esta epístola del apóstol Pablo de Primera de Corintios, ¿sí? Solo que aquí Pablo estaba tratando una situación muy mala realmente con los corintios, algo que contigo y conmigo pues no está pasando, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez tengamos alguna situación, tal vez tengamos pues alguna dificultad, pero realmente no estamos viviendo algo tan fuerte o tan tremendo como lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere manifestarnos hoy? Que Dios está con nosotros, que Dios está y estará siempre con nosotros, siempre y cuando nosotros también estemos con Él. Y siempre y cuando también tú y yo podamos manifestar la gloria de Dios y proclamar su verdad. Porque también este es un pacto que el Señor nos está dejando. El hacer, la cena del Señor constituye lo que la constituyó nuestro Señor, ¿sí? Él fue el que la preparó, Él fue el que la enseñó, Él fue el que la dio a sus discípulos, ¿sí? Ahora, lo interesante que debemos notar también es cómo en estos 4 evangelios menciona la institución de la Cena del Señor y se vuelve a repetir ahora también en la carta de Pablo. O sea, vemos que hay un seguimiento de la iglesia del primer siglo en lo que el Señor había instituido, en lo que se hablan en los 4 evangelios. Y esto significa que en ninguna parte se nos mandó a recordar el día del nacimiento del Señor como lo que se hace, ¿verdad? O como lo que hacen muchas personas, ¿sí? Pero a los que le pertenecemos a Él, se nos ha pedido precisamente recordar el día de su muerte. Porque eso es lo que recordamos, el día de su muerte, el día de la expiación de nuestros pecados, ¿sí? Pero también el día de la resurrección y el día de que Él regresa. Y Pablo dio a este asunto una suma importancia. Si vemos en el versículo 23 del capítulo 11, dijo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y ahora Pablo recibió esta enseñanza por parte de una revelación divina,
por parte de una revelación directa del Señor. Y entonces Pablo aquí lo que está haciendo es precisamente colocar en ese mismo nivel esta cena del Señor que el Evangelio. ¿Por qué? Porque es esa importancia de que Él nos hace recordar todos los días que sea necesario acordarnos de su palabra, de su Evangelio. ¿Sí? Y entonces aquí Pablo está poniendo a ese mismo nivel la relevancia, ¿sí? De que es el Evangelio, porque en el capítulo 15 precisamente vemos de esta primera carta a los Corintios, versículo 3, vamos al capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 3, ¿sí? Y dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿sí? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que recibió? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y entonces aquí vemos que Pablo recibió la revelación directa del Evangelio y también aquí la revelación directa de la cena del Señor, porque también está narrando precisamente esa parte. Así tal cual lo recibí del Señor. El Señor le dio a él las instrucciones especiales y específicas en cuanto a la cena del Señor. Y es en ese sentido ahora que nosotros, igual como recordamos que Pablo no estuvo presente en cuanto a la cena del Señor, ¿sí? En la celebración primera de la cena del Señor en el aposento alto, así nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, después de decir, os he enseñado aquello que he recibido del Señor, entonces ahora se pasa de generación en generación, de familia en familia en familia, de todos aquellos que hemos creído el Evangelio. De una u otra manera, de una u otra forma, Dios se encargará de revelarles a esas personas también que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, ¿sí? Pero a su entendimiento, como lo ven de él como Señor, como Cristo, como Mesías, como Jesucristo, ¿sí? Pero participan con un corazón sincero, entonces el Señor se encargará de revelarse a sus vidas, ¿sí? Entonces, fíjense que hay en lecturas antiguas, ¿sí? De personas que vivieron pegadas a aquellos primeros creyentes, ¿sí? Que vivieron la primera parte del siglo, ¿sí? De esos creyentes que su día a día vivían el Evangelio, ¿sí? Hubo un filósofo que decía que cada mañana, a todas horas, ¿sí? Y gracias a la bondad de Dios, ellos participaban de la cena del Señor todos los días. Era algo que se reunían, ¿sí? Después de que proclamaban el nombre del Señor, después de que eran perseguidos, después de que habían compartido, era así como una junta para ver los hechos, ¿sí? Y para narrar y explicar lo que había acontecido. Y entonces se gozaban y adoraban al Señor y alababan al Señor y participaban de la cena del Señor, ¿sí? Algunos de ellos habían sido ya maltratados, algunos de ellos habían sido heridos a espada, algunos de ellos habían incluso hasta haber dado la vida, pero sin embargo estos creyentes, ¿sí? Cuando tenían un muerto, cuando había alguien que partía de aquí, ¿qué hacían? Celebraban al Señor, celebraban la vida de Cristo Jesús, porque sabían a dónde iba ese ser. Y entonces se gozaban. Y entonces por eso, aquellos que los perseguían, ¿sí? Ellos se quedaban sorprendidos y les decían, están locos, ¿qué les pasa? Están celebrando a su Dios porque matamos a uno de ellos. Están celebrando a Dios porque matamos a uno de esos pequeñitos y todavía hacen un acto de tomar un vino y tomar un pan en conmemoración de él. Y eso los volvía locos. ¿Sí sabes? ¿Sí? ¿Sí estás ahí? ¿Sí?
Entonces, por eso para muchas personas, esto que hacemos no, es algo que no pueden comprender y no pueden entender, ¿sí? Pero sin embargo, es algo en el cual ahora tú y yo manifestamos, ¿sí? Lo que el Señor nos dejó. Aquí vemos en este versículo del capítulo 11, en el 17, al anunciaros esto sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Espérame. Entonces, aquí vemos en este capítulo 11, versículo 17, ¿sí? Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregaron para lo bueno, sino para lo malo, ¿sí? Fíjense, por eso, yo los alabo porque no se congregaron para lo bueno, sino para lo malo. ¡Wow! Qué palabras tan raras del apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? Pues en primer lugar, dice después, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. ¡Wow! ¿Sí? Y entonces fíjate por qué Dios permite esto. Yo sé que hay algunos que son nuevos, ¿sí? Aquí está Mario, ¿sí? Pero es algo que tenemos que aprender y tenemos que enseñar y tenemos que instruir, que no somos perfectos, solamente Cristo Jesús es perfecto. Y entonces tú y yo somos perfeccionados en Él, ¿sí? Y entonces como cuerpo de Cristo que somos, vamos caminando. Y entonces aquí dice Pablo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin entonces, ¿para qué? Para que entre ustedes se manifiesten los que realmente son aprobados. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué increíble! ¿Sí? Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otros se embriagan, ¿sí? Y entonces aquí ya Pablo empieza realmente ¿a qué? A reprenderlos de que lo que estaban haciendo no era correcto, de lo que no estaban haciendo, de lo que estaban haciendo, perdón, ya no era realmente la cena del Señor, ya no era conmemorar su muerte, ya no era conmemorar aquello por lo que Él vino a hacer y a manifestar y a darse por nosotros. ¿Sí estás ahí, iglesia? Entonces, fíjate bien, ¿cuál fue esa revelación dada a Pablo? ¿Sí? Vemos que dice en el versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿sí? Hay algunos que dicen que quieren celebrar la cena del Señor de la misma manera en que el Señor lo hizo. Pues entonces la deberían de celebrar, entonces la deberíamos de celebrar como ahorita, ¿verdad? De noche, pues normalmente se celebra de día. Entonces, volvemos a lo mismo, no se trata de que del día, no se trata de la vestimenta, no se trata de que querramos replicar aquel momento en el aposento alto, no se trata de lo que Él ya hizo, de lo que Él ya manifestó y cómo lo estamos recibiendo realmente en nuestro corazón, ¿sí? No como sea el ritual, porque esto no es un ritual, ¿sí? Es una conmemoración, ¿sí? El versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, ¿sí? Y entonces fue en aquella misma noche en el que él fue traicionado, ¿sí? Y en aquella ocasión Jesús tomó el pan, a pesar de la traición. ¿Por qué? Porque como leímos ahorita, era necesario que pasara eso para manifestar realmente los que son aprobados. Hoy, tal vez ante los ojos del Señor, hoy tú y yo vamos a ser aprobados porque estamos aquí creyendo. No estamos por buscar algo bonito, por buscar algo, a ver qué palabra nos va a dar. No, el Espíritu Santo lo hace. Estamos aquí por obediencia a su palabra, por obediencia como cuerpo, ¿sí? Y entonces el Señor instituyó esto
para que tú y yo podamos participar de esto. Amén. ¿Sí? Así que vamos, vamos por nuestros elementos, por favor. ¿Sí? Vamos por los elementos. Y entonces, fíjate bien. Gracias, Luis. Como indicamos antes, gracias. Pablo no estaba presente en aquella. Entonces, fíjense bien, ¿sí? Porque aquí apenas empieza lo interesante. Como indicamos anteriormente, Pablo no estaba presente en aquella sala o en aquel aposento. Por lo tanto, él recibió esto como una revelación directa del Señor. Y esa fue la noche cuando las fuerzas del infierno se reunieron para destruir a nuestro Salvador. Y creemos que la simplicidad y el carácter, esto que el Señor manifestó, aún sabiendo por lo que iba a ir él a sufrir, ¿sí? Esto sublime de la cena, ¿sí? Fue algo donde las tinieblas realmente fueron vencidas, ¿sí? Porque ahí estaba el cuerpo de Cristo. Allí estaban aquellos, ¿sí? ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Porque muchos, mira, presta atención, muchos hacen esto como un rito religioso, ¿sí? Aún dentro del cristianismo, ¿sí? Pero ¿quiénes eran? Eran aquellos que después de eso iban a dar su vida también por aquel que dio su vida por ellos, ¿sí? Entonces, la cena, como les digo, se reunían aquellos primeros discípulos a celebrar y dentro, aún cuando había muertos, ¿sí? Porque esto les vuelvo a decir, esto alguien que sin el espíritu no lo puede comprender, no lo puede entender, ¿sí? Entonces, aún a sus muertos celebraban y adoraban al Señor, porque sabían lo que significaba la cena del Señor, ¿sí? Ellos, como les dije una vez, como les compartí una vez, ellos sabían perfectamente el significado de la cruz. Ellos sabían perfectamente cuando Jesús les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, ¿sí? Porque el significado de la cruz era una ida sin regreso, era morir, ¿sí? El Señor cuando le está diciendo eso es porque les está diciendo ahora les va a tocar a ustedes dar su vida por mi palabra, dar su vida por el Evangelio. Ahorita que me estaba dando una ducha, se me venían estos pensamientos. Yo decía, realmente ya no tengo vida para mí, ya no tengo vida para lo que me gusta hacer, ¿sí? De ir a las carreras, de ir al cine o cuánto tiempo tiene que no tengo unas vacaciones, ya no hay vida. Es que así es con el Señor. Y ya si el Señor después nos bendice, sí, el Señor siempre no es deudor de nadie, pero realmente es dar la vida por su palabra, es dar la vida por el Evangelio. Y es lo que hoy por hoy muchas personas no logran comprender y no logran entender. Pero realmente los que la cena del Señor va más profundo de un simple acto religioso o un acto de una celebración, no. Es realmente aquellos que se reunían a celebrar la muerte del Señor, porque estaban dispuestos a dar su vida por Él, ¿sí? Estaban dispuestos realmente a morir por el Evangelio. ¿Sí sabes? ¿Sí estás ahí? ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Notemos lo que el Señor hizo cuando hubo dado gracias. Dice que ahora Jesús dio gracias esa noche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre él en el aposento alto. El pecado ahora estaba tocando, por decirlo así como lo dijo este hombre, ¿sí?
del que tomé esta porción, ¿sí? Dice, el pecador estaba tocando a la puerta del aposento alto, reclamando su porción. Y Jesús dijo, y dio gracias. Y él dio gracias a Dios y dijo, ahora, este es mi cuerpo, por el cual va a ser partido por ustedes, mis discípulos, ¿sí? Hagan esto todas las veces en conmemoración mía, en lo que significa y en lo que estoy haciendo por ustedes. Yo soy su Mesías, yo soy su Cristo, y para eso vine, para morir en rescate por tus pecados, para reconciliarnos con Dios. Y ha sido el acto más maravilloso y más increíble que ha podido hacer un ser humano, hablando humanamente de Jesús, para los que no entendían la deidad de Jesús. Y por eso Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, ¿sí? A Jesús hombre. Y les decía, este es el Cristo, este es aquel que dio su vida para que ahora ustedes tengan vida en su nombre. Amén. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, como dijo, este es mi cuerpo, dijo el Señor. ¿Sí? Simbólico, hay muchos donde dicen, no, es que es realmente el cuerpo de... No, no es su cuerpo. Ahora quiero que comprendamos esto, ¿sí? Él es espíritu. Y entonces ahora Él habita en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora ese es espíritu, esa es la imagen que Él nos regresa, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, Dios los creó, su imagen es ese aliento de vida, es ese soplo de vida. Por eso Pablo decía ahora, sí, por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por Cristo ahora es ese Cristo, ese espíritu que da vida. Y ahora ese espíritu nos da vida a ti y a mí. Amén. ¿Sí? Y no es para que sientas bonito, no. Es para que procedamos realmente al arrepentimiento. ¿Sí? Así que ahorita tómense un minuto, ¿sí? Tómense un minuto y tomen en serio esto, ¿sí? Los que van a participar de la cena. Ajá. Y pónganse a cuentas con el Señor. Y pidámosle perdón al Señor. Él nos perdona, Él nos ama, ¿sí? Pero ¿cuántas veces dejamos de hacer tantas cosas por otras cosas? ¿Sí? Entonces, esa es la revelación que recibió Pablo. Ajá. Entonces, tomemos un minuto. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, ya nos es contado por pecados. ¿Cuántas veces hay incredulidad en nosotros, Señor? ¿Cuántas veces hay incredulidad en nuestro corazón, Señor? Y manifestamos lo que hay todavía en la carne, Señor. Quita de nosotros, Señor, desarraiga de nosotros, Señor. Entonces el pan habla de su cuerpo partido y la copa habla del nuevo pacto. Este es el nuevo testamento, el nuevo pacto en su sangre. Y siempre, siempre hay que hacerlo en conmemoración de él. Y comamos del pan. Y entonces de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Y es ahí donde nos tenemos que gozar, ¿sí? Porque ahora ese es el nuevo pacto en el cual tú y yo
por su gracia, su misericordia, su bondad, tú y yo participamos. Y beban en memoria mía, recordando ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso, beban en memoria mía, es recordar lo que Él hizo por ti y por mí. Recordar lo que Él ya pagó el precio por nuestra maldad. Todo nuestro pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Toda nuestra maldad. Y Él quiere que ahora cada día procedamos al arrepentimiento, porque acuérdate que la sangre o el vino también representa al Espíritu Santo, que Él está en nosotros, ¿sí? Y entonces tomó y bebamos la copa. Y entonces, más que un rito, más que un formalismo, es reconocer lo que el Señor hizo por nosotros. Que con su sangre derramada en su cruz, ¿sí? Él, como ese perfecto y sumo sacerdote, ¿sí?, pagó nuestros pecados. Los desarraigó, los quitó, los arrancó, ¿sí? Y como decía el profeta, así fueran rojos como el carmesí, Él los vuelve blancos como la nieve, ¿sí? Y entonces ahora caminamos confiando y creyendo eso todos los días de nuestra vida, en su pacto, en su evangelio, ese nuevo pacto eterno, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 13, 20 y 21, que ahora es el pacto eterno del cual tú y yo participamos. ¿Ah? Mira, no sé muchos, y no digo que la enfermedad viene por no, pero esto no es casualidad. ¿Qué Dios ha hablado a tu vida? ¿Realmente consideras que Dios está hablando a tu vida? ¿Sí? Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Ya? ¿Sí? Este pacto que no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Y este pacto eterno ya no tiene principio ni fin. Y existió desde antes de la fundación del mundo. Y va a seguir existiendo después de que este mundo pase. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra es Él. ¿Correcto? Y entonces, ahora mediante la sangre del nuevo pacto, los hago aptos, ¿sí? Ahora fíjate bien, ahora los hago aptos en toda obra buena. Acuérdate que es toda obra buena, ser pregoneros de justicia, ¿sí? Compartir su palabra, hablar de él, vivirla primeramente y hablarla, ¿sí? Y entonces los hago aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y ahora dile al que está a tu lado, doy gracias a Dios por tu vida, porque has sido instrumento para mi fe. ¿Sí? Has sido instrumento para que siga creyendo. ¿Sí? Y amémonos unos con otros, ¿sí? Ya estamos así ya de podernos congregar. Estamos a unos cuantos pasos, ¿sí? A unos cuantos lugares por que el Señor nos guíe a ese lugar para podernos reunir y poder hacer esto ahora en conmemoración, pero presencial, ¿sí? Luego continúa diciendo, les ruego, hermanos, ahora dice Pablo, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación,
pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Saluden a todos sus pastores, guías, a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sean con ustedes. Amén. Por eso se dice que por esta salutación, por esta despedida de Pablo, por esta despedida en Hebreos, ¿sí? Se le atribuye la autoría a Pablo. Pero lejos de quien haya escrito, sabemos que fue ahora sí que como dice el himno nacional, fue por la mano de Dios, ¿sí? Fue escrito por el Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces, amados, que sean tiempos donde podamos seguir buscando del Señor, sigamos pidiendo dirección al Señor, ¿sí? Que dejemos cuántas cosas hay en tu vida, hay en mi vida que aún nos siguen separando, ¿sí? De cumplir y de hacer su voluntad. Sobre todo en los jóvenes, así como Emanuel, ¿sí? Cosas que nos distraen, ¿sí? Jóvenes como Mike, jóvenes como, ¿quién más? Como Neri, como Abril, como mi Fer de Salvatierra, ¿sí? Pero sin embargo, aquí estamos. De Paquita, dije joven y aparece Paquito, ¿sí? También está joven, ¿sí? Entonces, sigamos anhelando, viviendo. Sabemos por qué Dios permite también estas separaciones, estas divisiones, para manifestar al final, ¿sí? Y al final, ¿saben qué? ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que su nombre es glorificado, sea exaltado. Como decía Pablo, unos lo hagan por envidia, por celos o por dinero, por contiendas, pero su nombre está siendo predicado. Así que tú y yo no dejemos de cumplir y de hacer su voluntad, su perfecta voluntad. Y por cierto, los de Italia les saludan porque hablé con el pastor Alex. ¿Sí? Así que sí les saludan. Y pues bueno, vamos a concluir con alguna alabanza. Ojalá que ahí nos haya preparado una alabanza, Aloncito, una alabanza de júbilo, ¿sí? Con 2 alabanzas terminemos. ¿Sí sigues ahí, Alonso?